Señor Secretario de Estado de Cooperación, querido Juan Pablo, señora directora de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, querida Aina, queridos amigos, queridas amigas, la verdad es que hoy este salón está feliz. Es difícil juntar a tanta buena gente y tantos viejos amigos, amigas. Las buenas causas suelen reunir a la buena gente. Para mí es un honor, en nombre del Instituto Cervantes, darles la bienvenida. Como saben, en el Instituto Cervantes nos dedicamos a la difusión de la cultura y de las lenguas del Estado español y trabajamos en los ámbitos de la solidaridad que suponen siempre los idiomas y la cultura. Algo en lo que insistimos siempre es que un idioma como el nuestro, formado por 485 millones de hablantes nativos y casi 600 millones de hablantes de un idioma de comunicación, un idioma como el nuestro mantiene su vigor y su fuerza porque más allá de la abstracción, de las cifras, de los millones de hablantes, siguen muy vivos los vínculos con la lengua materna. Las capacidades de abstracción y de extensión se rompen, se hacen frágiles por su base si no se mantienen los vínculos con la lengua materna, lo que significan las palabras dentro de nuestro corazón, de nuestra memoria, lo que significan las palabras en las que hemos aprendido a decir cuídame, te necesito, tengo frío. Creo que algo parecido puede y debe tenerse en cuenta cuando hablamos de los derechos humanos. En el mundo hay identidades y el concepto de ciudadanía consiguió abrirse a la democracia y a los valores universales cuando las identidades individuales consiguieron un proceso de abstracción para generar los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de la ciudadanía. Pero todo el proceso democrático se rompe por los pies si las abstracciones jurídicas que significan los valores de la ciudadanía se separan de las identidades y de los valores personales. Y el vínculo más sólido para que la ciudadanía no se separe de la verdad materna, de la vida cotidiana, de las identidades, el vínculo más serio son los derechos humanos. Desgraciada ciudadanía y condición de ciudadanía si se convierte en una excusa para violar los derechos humanos, para cerrar fronteras, para desconocer lo que implica el respeto a la condición humana como base de lo que después deba ser la configuración de la ciudadanía. Por eso es importantísimo tener muy en cuenta en los tiempos que corren los compromisos de la cultura y de los idiomas con las identidades abiertas, con los espacios llamados para cooperar, para entenderse y para configurar un futuro de todos y todas. Que la memoria y las identidades sirvan para pensar en un futuro, no para cerrar identidades que inviten a la crispación, al odio, al miedo, al desamparo. De ahí que para mí, como digo, sea una jornada especialmente importante y les agradezco a todos ustedes su presencia y le agradezco a la Asociación Española Pro Derechos Humanos, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que hayan pensado en el Instituto Cervantes, porque esta es la casa de la palabra abierta, de un idioma que queremos que sea una invitación a la democracia, al respeto a la diversidad y a la concordia de todos sus hablantes y de todos los seres humanos de la tierra.
Muchas gracias y le paso la palabra a Carlos Carcesana, presidente de la asociación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, la verdad, por estar aquí en un día que todos sabemos era muy complicado, pero hoy es la fiesta de los derechos humanos y yo creo que el esfuerzo merece la pena. Tengo que empezar, naturalmente, por dar gracias a las autoridades presentes, al secretario de Estado de Cooperación, al director del Cervantes, secretario de Estado de Cultura, a la directora general de la AECIF, de la Agencia Española de Cooperación, a la secretaria general del Instituto Cervantes, a los amigos, visitantes, asociados, premiados, familiares, etcétera. A todos, muchas gracias por estar aquí y un recuerdo especial para la fila cero, para aquellos que, no habiendo podido venir, hacen de todas formas su contribución, porque los derechos humanos tienen un coste y todas las cosas que hacemos, y voy a hacer un pequeño recuento de lo que estamos apenas poniendo en marcha en estos meses, tiene un coste y necesita ser financiado. Naturalmente, por tanto, también tengo que agradecer a los que han financiado este evento. Están aquí mencionados la Secretaría de Estado, el Ayuntamiento, el Instituto y los propios socios de la APDH. Quiero agradecer también a los y las voluntarios y voluntarias que desde hace ya unos años nos ayudan generosamente para que este acontecimiento sea un éxito, para que todo esté bien organizado, para que cada cosa funcione oportunamente, para que nadie se pierda, para que todos se sienten en donde tienen que estar sentados, y eso es también altruista. Y lo primero, quizá pedir disculpas, porque el 5 de diciembre es una faena para todo el mundo, víspera del puente más apetitoso antes de las Navidades, pero el Ayuntamiento de Madrid desafortunadamente no pudo proporcionarnos la sede de Cibeles que nos venía prestando para hacer el evento en los últimos años, tampoco la del Retiro, en el que lo habíamos hecho en los años anteriores, de manera que nos encontramos hace apenas 1 o 2 semanas sin lugar para celebrar este acontecimiento, y el Instituto Cervantes, haciendo honor a la fama del personaje más universal de la historia de la literatura española, nos sacó de este entuerto ofreciéndonos esta sede maravillosa para celebrar la entrega de los premios, pero naturalmente no había otra fecha disponible que la peor del año, que era el 5 de diciembre. De manera que no es que seamos sádicos, es que las circunstancias nos han llevado a organizarlo el día menos propicio, pero hay que decir también que nos están viendo en Ruanda, nos están viendo en Buenos Aires y nos está viendo cualquiera que quiera conectarse por Internet, de manera que en esta aldea global, en realidad, la presencia física es muy de agradecer, pero la presencia virtual es igualmente difícil, es igualmente posible y conveniente. Debo decir que no son los tiempos más florecientes para los derechos humanos, y eso justifica más que nunca la existencia de esta asociación, que nació en la transición democrática en los años 70, en un momento difícil donde muchos valores estaban simplemente negados, donde muchos otros tenían que ser conquistas a un régimen autoritario agonizante, y donde, por desgracia, había ciertas semejanzas con la situación de hoy en día, en la que algunos valores que nosotros dábamos ya por consagrados y por consolidados parecen estar siendo puestos en cuestión. En ese sentido, tenemos que lamentar, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid haya decidido cerrar la Oficina de Derechos Humanos que tenía abierta. Tenemos que lamentar más todavía, porque nos parece una falta de sensibilidad elemental en relación con la memoria histórica, la remoción de las lápidas que conmemoraban hasta hace unos días en el Ayuntamiento de Madrid a los fusilados de 1939, porque, según la versión oficial, no son de la Guerra Civil, sino de después de la Guerra Civil, tan de después de la Guerra Civil como lo que todavía conmemora la victoria de media España contra la otra media en el Arco del Triunfo en la Moncloa, que ese sí convendría que fuera removido más temprano que tarde. Otra remoción por la vía de facto, que no tiene autor conocido, pero que es igualmente de lamentar, es la del memorial de los presos en Carabanchel, que estuvieron en la cárcel para traernos las libertades y que alguien ha considerado que no deben ser honrados allí donde estuvieron privados de libertad tanto tiempo por la libertad de todos nosotros. Y es tiempo también en el que, por desgracia, se extiende el discurso del odio.
el odio entre ciudadanos en España, entre diferentes comunidades, entre diferentes territorios, el odio en relación con la violencia de género, que entendíamos que era un valor consolidado, pero que vuelve a ser puesto en cuestión, el odio a los migrantes, a las minorías, a los diferentes, que se termina por traducir en el ataque que se ha venido dando, que se acaba de dar contra la residencia de los menores no acompañados de Hortaleza, y eso sí nos parece extremadamente grave. Yo quiero preguntar a quienes hayan sido capaces de acudir con una granada a un centro donde se reciben menores que vienen de zonas de conflicto armado, si no tienen memoria, si quizá no saben que los niños españoles tuvieron que ser acogidos por los cuáqueros en plena guerra civil en Inglaterra, o los niños que acabaron en la Unión Soviética, o los niños españoles que acabaron para siempre convirtiéndose en mexicanos, en Michoacán, acogidos por Lázaro Cárdenas. Quisiéramos preguntarle al Ministerio de Justicia si por fin se va a constituir esa Comisión de la Verdad que consideramos imprescindible, si se va a derogar la ley Mordaza y, desde luego, pedirle que publique la lista de los 30.000 inmuebles que, al parecer, con un privilegio inédito en ningún otro lugar del mundo, los obispos han autocertificado y la Iglesia se ha autoinmatriculado, entre otros, por ejemplo, la mezquita de Córdoba. No sabemos qué diría Abderramán si lo supiera. Pero voy a decir muy brevemente, y esta es la parte más pesada, pero resulta indispensable para justificar que estemos aquí y que estamos celebrando a los defensores de derechos humanos y que estamos dándoles unos premios, lo que se ha propuesto hacer la nueva Junta Directiva en apenas 3 meses que llevamos, porque nos nombraron en junio, empezamos en septiembre, pero tenemos la voluntad y tenemos además las generaciones extremas, personas de mucha edad que fueron fundadores de la asociación, personas muy jóvenes que están deseando tomar el relevo, pero en todo caso, mientras eso ocurre, trabajar juntos, y la organización de este acto tenemos que decir que corresponde básicamente a la persona más veterana de nuestra Junta Directiva, a la persona más joven y también al secretario general. O sea que Julia, Gemma y JR, muchas gracias particularmente por hacer posible este evento. Bien, la prioridad de esta asociación, que como digo nació hace casi 40 años y que la mayor parte de sus socios peinan canas, es rejuvenecerse para no fallecer por causas naturales, sino dar continuidad. Y hemos iniciado todo un programa de voluntarios y de becarios en el cual estamos buscando acuerdos con las universidades, con los ayuntamientos, con otras asociaciones para darles tarea y que puedan ser socios de la Asociación Pro Derechos Humanos, aunque no tengan dinero para pagar la cuota, como aportaciones en especie, porque pueden ser perfectamente socios con su trabajo, con su juventud, con su ilusión y con su esfuerzo. Y no hablamos por hablar, tenemos ya solicitados cursos de verano en la Universidad del País Vasco, lo vamos a hacer en la Complutense, lo vamos a hacer también en la Universidad de Valencia. Tenemos un convenio en marcha con Alcalá de Henares para la actividad de las asociaciones de los bebés robados, para que los estudiantes sean certificados por la APDH haciendo investigación en materia de derechos humanos, y tenemos un convenio también pendiente de firma con el Ayuntamiento de Valencia, porque aunque lamentablemente el Ayuntamiento de Madrid decidió cerrar ese programa de derechos humanos, vamos a ser capaces, creo, espero, de irnos con la música a otra parte e implementar exactamente el mismo programa para los ciudadanos de Valencia. Estamos intentando modificar nuestra estructura de comunicación con un community manager, con un nuevo logo, con una nueva página web que no ha dado tiempo a traer a este evento, pero que van a conocer ustedes enseguida. Estamos aumentando en la medida de nuestras posibilidades, tirando de los más jóvenes, de los que tienen más disponibilidad para viajar, nuestra presencia también internacionalmente. En estos 3 meses hemos mandado a Vidal Martín a Gambia, a José Elías Esteve a Taiwán, a Maite Parejo a Togo, a mí 2 veces a La Haya, y en España en todos los sitios donde podemos estar presentes para transmitir un mensaje que entendemos cada día es más necesario. Seguimos con las actividades que han caracterizado la historia de la APDH, del litigio estratégico, pero con 2 novedades. Entendemos que el pro bono de los veteranos que tienen despachos de abogados que atender, clientes que atender y que están sacando horas de donde no las tienen, no era sostenible, y es por eso que hemos empezado con un esfuerzo económico importante, pero que podemos mantener, un programa de mentores. Esos
esos abogados veteranos pro bono van a ser supervisores de abogados jóvenes a los que estamos formando, a los que se retribuye un honorario que quizá no es altísimo, pero que en todo caso representa el principio básico de que el trabajo bien hecho hay que pagarlo y que de alguna manera supone también la renovación generacional del equipo de abogados que trabaja desde hace muchos años con la PDH, que era ya muy necesaria. Además, estamos intentando empezar a financiar esos litigios con procedimientos de fundraising, con donantes externos, para que, insisto, la presencia sea toda la que los casos necesitan. Estamos, como hemos estado siempre, en los casos de justicia universal. Ahí estamos promoviendo, vamos a ver si con el Gobierno que se forme y con la mayoría parlamentaria somos capaces de reconsiderar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creemos que hay que reconsiderar también la reforma de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional para ser mucho más proactivos colaborando en que la Corte tenga éxito. Estamos presentes en el juicio que se va a celebrar dentro de apenas unas semanas, un par de meses, por el asesinato de Monseñor Ellacuría ante la Audiencia Nacional, y estamos y vamos a seguir estando presentes en todas las demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional y demandas ante el Tribunal Europeo de los casos del Tíbet y de los demás casos de jurisdicción universal que, como consecuencia de las reformas legislativas, han resultado archivados. Seguimos y vamos a seguir apoyando a las víctimas del franquismo, en apoyo a la querella argentina, a la CEACUA, en las querellas en los ayuntamientos y con las iniciativas para la resignificación del Valle de los Caídos, para la Comisión de Esclarecimiento Histórico y todas las que este movimiento sostiene y que nos parece justo apoyar. En fortalecimiento del Estado de Derecho hemos hecho dos avances, creemos importantes. Nos hemos personado, ahora sí otra vez, de manera activa, de manera beligerante, de manera realmente significativa en la causa del Tarajal, porque ahí creemos que hay un interés general elemental en protección de los derechos humanos para que podamos asegurarnos de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no violan los derechos fundamentales, sino por el contrario, y como dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Constitución, su misión primordial es defender nuestros derechos. Y hemos conseguido ganar ante el Tribunal Constitucional la demanda en relación con la protección de datos para que los partidos políticos no tengan acceso a la información que afecta a la intimidad de los electores. En el caso de los derechos de la mujer estamos financiando una demanda de violencia ginecológica de una mujer que fue arrestada por la policía por orden judicial y conducida contra su voluntad al hospital porque se suponía que el parto era inminente y que estaba en peligro la vida del nasciturus. El parto se produjo por causas naturales casi 48 horas más tarde, y esa situación, que no ha dado lugar a ninguna reacción judicial, civil ni penal, la hemos llevado también al Tribunal Constitucional porque entendemos que la mujer también tiene que estar libre de esa violencia institucional. Y desde luego no parece que la manera más adecuada de parir sería con un policía, un guardia civil a tu lado y privada de libertad en el paritorio. Estamos promoviendo también acciones de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de Guinea Ecuatorial seguimos sosteniendo la acusación en el procedimiento que se sigue en los juzgados de las Islas Canarias. Esperamos poder formular la acusación en las próximas semanas, o puede ser 2 o 3 meses, pero eso va para adelante. Y la novedad, porque aquí hay Jesús Maraña, por ejemplo, y algunos otros preocupados con la corrupción, que lo llevábamos discutiendo mucho tiempo, estamos iniciando también la personación como acusación popular en causas relevantes de corrupción, y en la primera que nos hemos personado es en la que se sigue ante la Audiencia Nacional contra Rifat el-Assad, el hermano de Hafez el-Assad, que desde hace 20 años vive en España, lavando aquí lo que pudo sustraer allí, en Siria. Y estamos buscando también la confluencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, intentando promover en la Universidad de Valencia un libro sobre derechos humanos y empresa que tome como caso de estudio también la situación de Guinea Ecuatorial, donde la privación de los recursos básicos del Estado por parte de la corrupción de las autoridades termina implicando la muerte de niños que no pueden recibir la atención por enfermedades curables, y por lo tanto los derechos económicos y sociales violados terminan por representar también violación de los derechos civiles y políticos. Y estamos editando también un libro de homenaje al que fue muchos años presidente de la asociación, José Antonio
Gimbernat. Y quiero terminar, porque naturalmente no puede ser de otra manera, recordando que en estos tiempos difíciles la figura que representa, a mi modo de ver, es una interpretación personal, pero creo que coincidiréis conmigo, la defensa de los derechos humanos en el imaginario español es seguramente Don Quijote de la Mancha, el personaje universal inventado por Miguel de Cervantes, que necesita ser mencionado en esta oportunidad y desde luego en esta sede, y que recordaba que para ser caballero andante, para ir por ahí deshaciendo entuertos, había que ser jurisperito, porque esta era una ciencia que requería también conocer la teología, ser médico, matemático, astrólogo, saber nadar, saber herrar un caballo, tener todas las virtudes teologales y cardinales, pero ya yendo a lo de arriba, a lo importante, y esto es en lo que yo creo que tenemos que centrarnos. El buen caballero debe guardar la fe a Dios y a su dama, ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufridor en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. Así que, encomendándonos en estos tiempos difíciles que nos esperan al caballero de la triste figura, muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a Carlos Castresana, a JR, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a Luis García Montero, director de Cervantes. A mí no se me ocurre mejor plan un 5 de diciembre a estas horas y vísperas de puente que estar rodeado de gente a la que uno admira y estar propagando y defendiendo causas justas, ¿no? O sea que yo creo que debemos estar encantados de estar aquí, ¿no? A mí JR me dijo que tenía 5 minutos y a mí no me han dado 5 minutos en un debate en mi vida, nunca. Con lo cual no tengo costumbre y por lo tanto tampoco los voy a utilizar. Sí quiero apuntar una reflexión breve. Este acto coincide, esta entrega de premios, con un momento de incertidumbre, de encrucijada, que se transmite como una batalla, como una pelea partidista, de partidos, de medios, de intereses económicos, financieros, etcétera. Y es así, en parte. Pero a mi juicio esta encrucijada es mucho más trascendente que todo eso. Nos jugamos avanzar o seguir retrocediendo en la defensa de los derechos humanos. Sabemos que es un error pensar que el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos es una realidad inamovible. Sabemos que al menor descuido vuelven a ser atropellados o directamente perdemos lo conseguido. Sabemos que una amplia mayoría de la opinión pública tiende a identificar derechos humanos con el derecho a la vida, que no es poco, pero que no es suficiente. Sabemos que vivimos una época en la que creemos disfrutar de una amplísima libertad, convencidos de que estamos mejor informados que nunca, porque es cierto que recibimos en un solo día más datos, más noticias que otras generaciones en toda su vida. Pero vivimos, a mi juicio, en un engaño casi absoluto. Ser más libres o tener más opciones como consumidores no equivale a ser más libres como seres humanos. Recibir una saturación de datos no equivale a estar mejor informados cuando cuesta tanto distinguir lo verdadero de lo falso. La defensa de los derechos humanos, y ya lo ha apuntado Carlos, no permite ser parcelada, no vale seleccionar la protección de un derecho y permitir que se atropellen otros. Asistimos a un retroceso, a una puesta en solfa del derecho a la información, a la igualdad, de la libertad de expresión, de la libertad sexual, del derecho al trabajo digno, a la vivienda digna. Todo se atropella de una forma mucho más sutil de las que conocíamos hasta ahora, empezando por la banalización del lenguaje, por debilitar conceptos como el golpe de Estado, como el fascismo, como el terrorismo, como la dictadura. Asistimos a un gigantesco blanqueo de un enorme fracaso. Las políticas neoliberales
que imponían una sola solución a todos los problemas: crecimiento económico a costa de pérdida de derechos colectivos e individuales, a costa de precariedad, a costa de privatizarlo casi todo, bajo la promesa de la eficiencia y la rentabilidad. Haber conseguido que sigamos debatiendo sobre asuntos, a mi entender, secundarios, mientras se iban de rositas las responsabilidades más importantes de todo lo que ha ocurrido, es también un fracaso colectivo. Los mejores aliados de quienes imponen sus intereses atropellando derechos son en este momento, a mi juicio, los nacionalpopulismos en auge, aquí y en otras partes, en otros países. Aparentar discutir en el espacio conservador sobre el grado de nacionalismo, de xenofobia o de machismo, lo hacen, pero nunca les escucharemos discutir sobre las políticas económicas y fiscales que garantizan un estatus privilegiado y que amplían una brecha de desigualdad que polariza la convivencia y que multiplica las injusticias. O sale adelante, y ya termino, una vía de gobierno progresista capaz de desinflamar los nacionalismos, o seguiremos asistiendo a un debilitamiento de la democracia y a nuevas pérdidas de derechos, porque ya han tenido un éxito principal, que es contaminar todo el debate público y que estemos discutiendo ahora si la violencia machista es diferente o no de la violencia intrafamiliar o si las denuncias falsas son muchas o pocas. Ya han ganado una batalla, no debemos permitir que ganen ninguna más. Y en ese sentido, me parece que los premios de derechos humanos que hoy se conceden reflejan esa necesidad de compartir la lucha por la dignidad humana en todos los ámbitos. Y todos están relacionados y todos se fortalecen mutuamente. Mi única y modesta propuesta, yo creo que ha dado algunas pinceladas ya Carlos en esa línea, es que consigamos utilizar todas las herramientas de la realidad digital, como hacen ellos, para lo contrario, para fortalecer, para buscar objetivos que defiendan, que fortalezcan los derechos humanos y no que permitamos el más mínimo retroceso en todo ello. Y para empezar el acto, pues nada mejor que una voz a la que uno también admira y estoy seguro de que admiraremos todos. Yo llamo al escenario a Luis Pastor, que nos va a leer unos versos de su autobiografía, de su libro más reciente que acaba de salir. Luis, adelante. Buenas tardes. Oyéndole hablar, la verdad es que no sé si lo más idóneo es leer mi biografía, ¿no? Estamos aquí, en verdad, por algo tan importante que son los derechos humanos. Y aunque mi biografía hable de una vida pasada y de una memoria olvidada en nuestro país, de aquellos que fuimos pobres campesinos emigrantes con nuestros padres y que supimos transformar luchando la realidad de nuestro país. Al hilo de lo que tú estabas hablando me venía a la memoria un poema que ya es canción y que estoy grabando ahora mismo y que es la autocrítica que no hemos hecho nunca los que queríamos cambiar el mundo y creo que no lo hemos cambiado. Cada paso es un camino, cada vereda un atajo. Quisimos cambiar el mundo y el mundo nos fue cambiando. Veníamos de la tristeza y fuimos a la alegría y en el camino olvidamos que la tristeza existía. Veníamos de la pobreza y a la pobreza llegamos y en el camino perdimos la conciencia de lo humano. Nos dejamos embaucar como chicos de verbena por el brillo del metal y los cantos de sirena. Olvidamos la honradez, la bondad, el altruismo, la generosa razón de ser en otro uno mismo. Olvidamos la poesía y vendimos nuestra alma, la dignidad, la justicia, los derechos, las entrañas. Quisimos pescar verdades, pero olvidamos la caña. Nos sentamos a esperar y criamos telarañas. Cada camino una trampa, cada atajo un precipicio. Quisimos cambiar el mundo y el mundo cambió de sitio. Vivimos en el fracaso,
realidad que no asumimos, capitalismo salvaje, depredador y asesino. Vivimos en el fracaso, inhumana descendencia que da la espalda a la vida y destruye las conciencias. Dímelo. Me falta una estrofa. Bueno, lo dejo y luego os lo digo. Y desde esa, gracias. Y desde esa memoria olvidada, y desde esa nuestra cultura olvidada, y desde esa relación cultural del hombre con la naturaleza, que nuestros padres fueron unos sabios y convivieron y vivieron esa realidad olvidada hoy día en esta sociedad de derroche. Desde esa memoria, pues sí, os recito un poquito de mis memorias, hasta los 14 años. Soy de una aldea de Extremadura, de la Sierra de las Villuercas, el noreste de Cáceres, Berzocana, y nací en el 52. Vengo cantando en el tiempo desde que tengo memoria, igual triste que contento a lo largo de la historia, con el alma en la garganta, como canta el ruiseñor, o la flauta del pastor de aquella mi Extremadura, de ese niño que era yo, monaguillo de 2 curas, que tocaba las campanas y también el esquilón. Agua bebía del pilón cuando bebían los caballos, un siglo duraba 1 año y 1 año 4 estaciones, el campo ponía las flores y el kikiriki los gallos. Se cantaba en Navidad, en mayo y en carnavales, en las casas, los corrales, en el huerto y en la escuela, en la trilla y en la siega, y a los santos para rezar. Hablamos del siglo XX y de los años 50, de aquella mi Extremadura, la Sierra de las Villuercas, tan verde, tan gris y oscura, tan feliz y tan cruenta. Hablamos de Berzocana, Real Villa por los Santos, San Fulgencio y Florentina, San Isidoro y Leandro, porque si la llamo aldea se molesta algún paisano. Esclavos del latifundio, los campesinos sin tierra, perdedores de la guerra, los pobres de los 2 bandos, que al final de la contienda nunca comieron pan blanco. Cantinela de los padres cuando todos en la mesa, cansados del mismo plato, lo dejábamos a medias. Si hubierais vivido el hambre, os comeríais las piedras. Y aunque hambre no pasamos 8 contando al abuelo, son muchas bocas lampando para tan poco puchero, o quizás muy poca chicha para tan grande caldero. Los manjares eran frutos que maduraban en el árbol, y los meses eran largos hasta que llegaba el sol y nos bañaba el dulzor de la fruta entre los labios. Que la memoria feliz, si la niñez se recuerda, y si tiras de la cuerda las campanas tocarán cantos de felicidad de aquella vida tan perra. Y si no, ¿por qué se iban los hombres al extranjero a conseguir el dinero que aquí no podían ganar con jornales de miseria si les querían contratar? Y si no, ¿por qué se iban a Madrid o Barcelona, a Bilbao y a Pamplona cada año más familias, abandonando sus casas, su simiente y sus semillas? Emigrantes pueblerinos de boina, pana y remiendos, perdidos en el infierno de trenes y soledad, con jirones en el alma y la pena en el mirar. Emigrantes pueblerinos perdidos en los andenes de aquellos enormes trenes que nunca vieron pasar, temerosos de su suerte, siempre ansiosos por llegar. Que la niñez es feliz, lo dicen los días de fiesta, los veranos y la siesta, el turrón y el mazapán, y las castañas asadas y las rosas del rosal. Y yo era un niño feliz a pesar de los pesares, pues espantaba los males gritando a pleno pulmón, era como Joselito, el pequeño ruiseñor. Si mi madre me mandaba a la tienda algún recado, yo corría calle abajo cantando a grito pelado, no hay rincón, puerta ni plaza que mi voz no haya escuchado. La luz llegaba a las 8 y el juego se terminaba. Muchachos en desbandada todos a casa corrían, si te pasaba la hora buena bronca te caía. Educados en el miedo, aguzabas las orejas porque te llovían collejas cuando menos lo esperabas, o te caía un soplamocos que por poco te tiraba. Era una torta certera que te cruzaba la cara, la mejilla colorada y la lágrima a brotar, aguantando sin llorar con la rabia atragantada. Vengo cantando en el tiempo como canta la cigarra, como el grillo
la chicharra, el cuco y el ruiseñor, antes de ser cantautor, yo ya daba la tabarra. Y cantaba todas horas coplero como mi padre, cantaor a pie de calles, en portales y tabernas, en la siega y en la siembra de la mañana a la tarde. Siempre Farina y Molina, o Juanito Valderrama, o Marifé de Triana, Caracol y Lola Flores, de la copla los mejores, en nuestras bocas sonaban. A las puertas del futuro se te cierran los caminos, agua que mueve el molino sigue su rumbo sin más, y nosotros como el agua nos tuvimos que marchar. Y la imagen se repite a la salida del pueblo, instantánea en blanco y negro de mis hermanos y yo, sentados entre los muebles subidos en un camión. Los familiares llorando, abrazos y despedidas, amigos, primos, vecinas, y la emoción contenida del que sabe que se va para vivir otra vida. Nuestro destino era cierto, Navalmoral de la Mata, casa pequeña y barata con váter para cagar, un agujero en el suelo, algo mejor que el corral. Nuestro destino era cierto como incierta era la vida, y aunque no sangre la herida, el dolor adentro queda, llama que enciende la vela y la penumbra ilumina. Mi padre encontró trabajo de peón en una obra, albañil de pana y boina, burro de carga, jornal. Lo que llegaba a ganar no daba para tanta boca. Así que mi hermano Juan se colocó en sastrería, Manolo en ferretería y yo con mis 8 años de chico de los recados en una tintorería. Y mi madre Nicolasa ni un minuto descansaba. Siempre tarde se acostaba, muy temprano amanecía, no paraba en todo el día y nunca se lamentaba. Maduran del verde al negro las moras en el zarzal y los ojos del zagal que canturrea por las calles llevando a las casas trajes, sonrisas y algún gabán. Luisito, el de la Colasa, y de tío Manuel Portales, por aquellos andurriales lograba sobrevivir como cualquier aprendiz sisando algunos reales. Migajas que son propinas, mi sueldo pura quimera, gorrión de parques y aceras, estrenando libertad, contento por trabajar, feliz niño sin escuela. Entre los 12 y los 13, mi cancionero crecía. En los kioscos se vendían letras de muchos cantantes, los nuevos y los de antes. Yo de todos aprendía. Patrocinaba un concurso Almacenes San Mateo. Si no lo veo, no lo creo, decía la publicidad. Allí había que comprar para votar por correo. Creo que era Radio España y un tal Bobby de Glané. Solito me presenté en público y en directo, nervioso y echando el resto, a toda España canté. Campana de los perdidos, solo conseguí 3 votos, pero se armó el alboroto en el barrio Iberzocana. Pude morder la manzana, aunque me supiera a poco. Mi premio fue una bandurria que los reyes me dejaron. Con ella me retrataron posando junto a una moto en una pequeña foto de las pocas que quedaron, aunque mi memoria guarda unos reyes tan lejanos que en el pueblo me dejaron una naranja gigante, tan redonda, tan brillante, como un sol entre las manos. El colegio, que no escuela, era de un señor privado, en 2 pisos hacinados como sardinas en lata. El que metía la pata, ese estaba señalado. El director, don Antonio, que vivía en 4 Caminos, depredador cual felino, no perdonaba una falta y te zurraba la carta sin jamás errar el tino. Casi nunca usaba regla, le gustaba con la mano, a las chicas en el culo, a los chicos en la cara. Parecía que disfrutaba, pues lo hacía sin disimulo. Les levantaba la falda, las agarraba del pelo, las arrastraba en el suelo, les azotaba las nalgas, una paliza tan larga que les marcaba los dedos. La letra con sangre entra, era el lema de enseñanza. En el costado una lanza al derecho del menor, el menor ningún derecho, menos que el trabajador. Yo recibí mis castigos y daba gracias al cielo, aprobando por los pelos vadeaba la corriente, dispuesto a cruzar el puente de los que cobraban menos. El canto amansa las fieras y también los corazones. Y en todas las excursiones el dire me hacía llamar al micro del autocar para que cantara canciones. El barrio nada tenía más allá de algunos bares, futbolines y billares, porque en iglesia existía, al campo 2 porterías para cientos de chavales. Un barracón militar que consiguieron los curas fue la nueva arquitectura que iluminó nuestro barrio, un caserón en el barro, la iglesia más pobre y pura. El único hogar social era una cafetería,
donde la gente acudía en un enorme salón a ver la televisión porque en las casas no había. Ración de patatas fritas y una sola Pepsi-Cola daban para muchas horas con derecho a mesa y sillas. Las familias cual pandillas discutían en la cola. Cada sábado y domingo corríamos con Rintintín, la perrita Marilín, Bonanza y el virginiano, el oeste americano, el gordo, el flaco y Chaplin. En blanco y negro la vida y la tele en blanco y negro, y nosotros en los cerros por zanjas y descampados, en fronteras de poblados, de chabolas y de hierros. Cuando llegaba el verano, regresaba a Berzocana, lagartos, peces y ranas, y por el campo a trotar, recobrando la amistad de amigos que ya no estaban. Las excursiones del cole, peregrinaje obligado a los lugares sagrados que ensalzaban las hazañas de la grande y noble España, heredera del pasado. Solo había una verdad y miedo en cada mirada, una patria encadenada, una forma de pensar, un Dios, una eternidad y una paloma enjaulada. Nadie hablaba de la guerra, ni qué fue de los vencidos, ni que eran perseguidos aún en tiempos de paz. Por el hecho de pensar, cualquiera estaba vendido. El miedo te paraliza, la voluntad se atenaza, y nuestros padres en casa no hablaban de su niñez, ni del antes ni el después de la guerra y sus andanzas. Y los malos eran rojos, sediciosos, comunistas, judíos, masones, marxistas, el demonio contra Dios y Franco la salvación de las hordas anarquistas. Era lección aprendida en la escuela de memoria esa machacona historia de alabanzas al caudillo bajo palio con mantillo en el altar de la gloria. Bendecido por el brazo del glorioso movimiento, todo él era un portento por obra y gracia de Dios, de la FET y de la Hons, retrato y bandera al viento. Si Dios está en todas partes, él como Dios allí estaba. Vigilante la mirada colgaba de las paredes, aquella sonrisa leve y aquel traje con espada. Siempre su efigie solemne en la tele y en el nodo, su paso paraba todo por avenidas y plazas, una estirpe y una raza escoltada por 100 moros, mercenarios que lucharon y pasaron a cuchillo por órdenes del caudillo poblaciones de inocentes, sembrando campos de muertes de hombres, mujeres y niños. Otro verano en el pueblo, el último de estudiante, pues de ahora en adelante yo sería trabajador, botones de profesión, aprendiz de muchas artes. Cuando cumplí los 14, heredé los pantalones de mis hermanos mayores, mis piernas por fin de largo, adolescente cambiando la voz y las ilusiones, porque con la nueva edad aparecieron los gallos, mi garganta tenía fallos, se quebraba al apretar y pensé que nunca más subiría a un escenario. Y voy terminando. Me puse a buscar trabajo y poco tiempo tardé. En un anuncio encontré lo que yo estaba buscando, botones, 14 años, horario de 9 a 3. Compañía de seguros de muerte e invalidez. El director don Manuel fue quien hizo la entrevista y tras pasarme revista por 6 años me quedé. El 16 de la Gran Vía, 2 pisos en un primero, ese iba a ser mi agujero que por poco no es mi tumba, aquello era un cementerio, aunque yo cantara rumbas. Éramos 5 en plantel, sin contar al presidente, su director, don Vicente, Manuel Pastor, director, un padre que era inspector y su hijo, el intendente. Iba para 20 años que en familia convivían en una tensa armonía de respeto y sumisión, de miedo al escalafón, siniestra oficina fría. Yo sería la oveja negra en ese redil sumiso donde se pedía permiso hasta para ir a mear. Con el tiempo este chaval se declararía insumiso. Y este era el bautismo sexual de los gallitos vallecanos que nos creíamos hombres por dejar la escuela para ser trabajadores. Detrás de Conde Casal entonces nada existía. Por la noche se ejercía la pobre prostitución y 3 amigos y yo decidimos ir un día. La mujer sacó del bolso un plástico para el suelo, levantó la falda al vuelo y uno tras otro pasamos con 10 duros en la mano, sudorosos y con miedo. Al amparo de la noche entre piedras y sembrados no es el lugar adecuado para iniciarse en el sexo. Yo fui el último y desde eso nunca quise amor pagado.
Qué desilusión más grande, ni siquiera me corrí, a mis amigos mentí, a la señora también, que entre vaivén y vaivén no paraba de decir, vamos niño, que es pa' hoy, porque aquello no salía, y la mujer repetía, no tengo toda la noche, y yo me bajé del coche antes de cruzar la vía. Niño jugando a mayores gallitos en el corral, teníamos que demostrar a los demás nuestra hombría, el sexo, así se aprendía, nadie te enseñaba a amar. Muchas gracias, Luis. Impresionante que solo se te olvide una estrofa. Empezamos con la entrega de premios de la Asociación Pro Derechos Humanos 2019. En la categoría nacional, el premio es para Jorge del Cura Antón. Jorge del Cura, como yo creo que sabéis todas y todos los presentes, es un activista por la erradicación de la tortura en España que inició en la década de los 80 la recogida diaria de información sobre prácticas de tortura en los calabozos policiales y judiciales mientras desempeñaba su trabajo como funcionario de la Administración de Justicia. Asimismo, conformó y presidió la Asociación contra la Tortura, que desde mediados de los 90 se personó como acusación popular en procedimientos judiciales clave, como el caso Gal, el caso Nani o el caso Lasa y Zabala, entre muchos otros. Va a entregar el premio y le pido que suba al estrado Ana Camacho, periodista y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos. Ana. Hola, buenas tardes. Pues sí, es un honor estar en vísperas de puente con gente que está comprometida con los derechos humanos y con gente de esta calidad. El premio que tengo el honor de entregar a Jorge del Cura Antón simboliza la admiración, el respeto y el agradecimiento que la Asociación Pro Derechos Humanos de España tenemos para un hombre que ha luchado con inquebrantable voluntad, sin jamás dudarlo ni un minuto, diría yo, por una de las peores lacras en la terrible carrera contra los que se empeñan en violar los derechos humanos. Me refiero a la tortura. Y digo agradecimiento porque dicen que, bueno, que los malos triunfan cuando los buenos paran. Y en este caso, del Cura ha tenido una gran virtud, y es que no solo ha defendido la lucha contra la tortura con inquebrantable validez y energía, sino que no para nunca. Y de ello, creo yo, tenemos evidencia de que los malos han tomado muy buena nota. Y lo digo porque cuando él empezó en esta lucha en España, allá por mediados de los años 80, entonces la mayoría de los españoles nos hacíamos ilusiones de que, bueno, pues una vez implantada la democracia, pues democracia igual derechos humanos y por lo tanto la tortura era un asunto de otra época. Y claro, de pronto nos cayeron, nos sacudieron traumáticamente los casos de Lasa Zabala, los Gal, en fin, el Nani, y descubrimos que democracia no siempre significa erradicación de la tortura, que eso es una lucha en la que hay que estar siempre en guardia y que, bueno, la mejor manera de prevenirlo es precisamente estando siempre al acecho. Claro, en aquella época,
con esa ingenuidad de, bueno, pues ya estamos en democracia, pues estos casos fueron muy traumáticos. Lo que la mayoría, y hoy están grabados en la historia de nuestra transición, dramáticamente. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que detrás de estos casos estaba un hombre que con gran paciencia, mientras compaginaba su trabajo de funcionario de la Administración de Justicia, iba tomando nota de denuncias, iba haciendo una gran labor de investigación, iba verificando y con su asociación contra la tortura se personó en varios procesos judiciales y bueno, que estos casos, si salieron a la luz, cosa que además es fundamental, no solo que se descubra la verdad, sino que además salga a la luz, fue gracias a Jorge del Cura Antón. Y hoy ya estamos curados de espanto, porque, bueno, sobre todo después del 11 de septiembre, ya sabemos que incluso grandes democracias que se supone deben de ser el ejemplo, el faro que ilumina a los regímenes autoritarios que deben de tomar notas de cómo se tienen que hacer las cosas, pues con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pues ya hemos visto que no solo se violan los derechos humanos, sino que además se intenta justificar torciendo la definición de qué es la tortura y de cuándo se produce. E incluso pues, hemos tenido presidentes como el señor George Bush que han acabado diciendo que lo de la definición de la tortura es un asunto pintoresco y obsoleto. Bueno, menos mal que las cámaras móviles al final y las redes sociales han contribuido a poner, digamos, un poco de orden y sobre todo a darnos cuenta de la importancia que tiene de que cada uno, como hizo Jorge del Cura, pues ponga su granito de arena. Eso es evidente que tiene un precio y en su caso, pues su primera asociación contra la tortura molestó, como dicen en Guinea Ecuatorial, molestó a los malos. Y eso de redactar informes como brillantes y que se han convertido en referencias sobre la situación de la tortura en España, o redactar listas de funcionarios que no cumplían con su deber y que cometían delitos con la integridad, pues acabó cayendo un rayo sobre su asociación en forma de sanción administrativa. Y bueno, pues lo importante es que él no cedió, él no se resignó, creó otras dos asociaciones que hoy son fundamentales, la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y el Centro de Documentación de la Tortura, que son referentes en España sobre este problema y, bueno, incluso ha conseguido aunar esfuerzos con importantes expertos en jurisprudencia y hoy ya nadie discute la valía de su labor. Yo le agradezco enormemente de que se atreviese a entrar, como decimos los periodistas, en territorio comanche, en un momento en el que yo me acuerdo, incluso yo empezaba mi carrera de periodista y me acuerdo de cómo estos casos de tortura en España causaron incluso estupor entre compañeros ya muy veteranos que estaban acostumbrados a meter las manos en la masa en asuntos turbios. Y él entró en territorio comanche sin tener certezas de salir adelante indemne o incluso de ganar, pero hoy en día, creo yo, nadie le puede discutir de que ha ganado una buena parte del territorio. Así que, por favor, Jorge. Y ahora hablas.
Si quieres yo te lo sujeto. Sí, porque pesa un poco. Bueno, muchas gracias a la Asociación Derechos Humanos de España por este premio. Muchas gracias a todos aquellos que me propusieron para el premio y que votaron el premio. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí para celebrar este premio. De todo lo que se ha dicho, no es verdad, pero yo creo que el mérito no es mío o no solamente mío. Es decir, si ese trabajo se ha podido hacer es gracias a muchísima gente, muchos colectivos. Fundamentalmente a todas aquellas personas que, habiendo sido objeto de torturas o malos tratos en cualquier momento, tuvieron el valor de denunciarlo, tanto judicialmente como públicamente, o incluso algunos no se atrevieron a denunciarlo públicamente, pero nos facilitaron sus datos para que pudiésemos tener esa información y poder hacer un estudio mínimamente estadístico y demás de esa situación. Estas personas presas, con toda la dificultad que tiene denunciar unas torturas sufridas en prisión, o personas detenidas en comisarías del cuartel de la Guardia Civil, personas agredidas en manifestaciones en centros de menores. Estos son los verdaderamente protagonistas de la lucha contra la tortura. Son ellos, no nosotros. Nosotros, yo en concreto, puedo ser un intermediario. Ellos son los verdaderamente que deben ser premiados. Entonces, creo que el premio debería de ser dirigido a ellos se lo dedico de forma especial. Igualmente, el trabajo ha sido posible gracias a multitud de asociaciones y colectivos que han trabajado contra la tortura, contra los derechos humanos. No voy a nombrar a todas porque sería imposible, pero sí hay 4 a las que quiero nombrar. Para mí han sido fundamentales, en las que he aprendido todo lo que sé sobre el tema de derechos humanos. Evidentemente, la Asociación contra la Tortura para mí fue un campo de experiencia impresionante. Aprendí casi todo de ella. También no se ha nombrado antes la coordinadora la coordinadora de solidaridad con las personas presas, constituida por una veintena de colectivos que trabajaban en defensa de los derechos de las personas presas. Duró poco tiempo, pero hizo un trabajo impresionante en aquellos años desde el año 95 al año 2002. Evidentemente, la Acción Popular contra los GAL, formada por 104 personas formalmente, pero a la que se unieron muchas más personas trabajando de una forma impresionante, con un equipo jurídico maravilloso, y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta por una 50 de colectivos. Estos colectivos son los que han hecho posible que se pudiese hacer esa recuperación de datos, ese estudio de esos datos, esa valoración de esos datos. Y, evidentemente, tampoco estos colectivos están formados por personas concretas. Estas personas concretas, aquí hay algunos de ellos, aquí están acompañándonos, son también parte de los responsables, y a ellos también les quiero dedicar este premio, creo que se lo merecen. Y especialmente se lo quiero dedicar a algunas personas que están sufriendo o han sufrido la represión judicial, policial, por haberse atrevido a denunciar casos de tortura. Voy a nombrar a algunos, no a todos, que me perdonen los que no nombre, pero es que tampoco puedo hacerlo con todos. Quiero nombrar, en primer lugar, a Lorena Ruiz, abogada de la Asociación de Abogados, que será juzgada próximamente por haberse atrevido a decir en televisión española que en las comisarías españolas sigue existiendo casos de malos tratos. Igualmente quiero dedicárselo a Iñaki Rivera, profesor del Observatorio de Derechos Humanos, Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, que está siendo objeto de una investigación judicial por denuncia de los sindicatos de prisiones, empezando por Comisiones Obreras, a la que se ha sumado ACAIP y el CSIC, por haberse atrevido a decir en televisión catalana de que en las cárceles catalanas se producen casos de tortura y muertes. En estas circunstancias ha sido objeto de 3 querellas por calumnias y están todavía en vigor. Evidentemente, también quiero dedicárselo a personas como Yana con Fernando, que han sido condenados por su defensa en los derechos de las personas privadas de libertad, personas presas, y que han sido condenadas precisamente por su trabajo a lo largo de varios años. También personas, en principio desconocidas, que no son parte de ningún colectivo, como por ejemplo 3 extrabajadores y un exinterno de Centro de Menores de Tierras de Oria, en Almería, que van a ser juzgados próximamente por haberse atrevido a denunciar públicamente y publicado un vídeo en el que se ve cómo los vigilantes de seguridad y empleados del centro sujetaban boca abajo, contenían con correas a varios menores y mantenían la presión y el dolor a pesar de los gritos de este menor. Bueno, por estas mismas circunstancias que esas 4 personas van a ser juzgados,
han muerto 2 personas, 2 jóvenes, en los centros de la misma entidad que custodia esto. Un caso ocurrió aquí hace 7 años en el centro Teresa de Calcuta. La causa fue archivada finalmente, a pesar de los informes que había y las declaraciones de los vigilantes. Y otro caso está actualmente en vigor, está abierto, por la muerte el pasado mes de julio de una persona que murió después de haber sido objeto de una contención, vamos a llamarlo así, brutal por parte de 6 vigilantes jurados. Estas personas y otras muchas, el número sería impresionante, no podría parar. A estos también les dedico fundamentalmente este premio, creo que son los que se merecen realmente esta distinción. Y aquí ya un poco para que quede acabar, creo que nos estamos encontrando, se ha dicho varias veces ya, en este momento la situación de los derechos humanos está en claro retroceso, no solo en el Estado español, a nivel internacional hay un retroceso impresionante en el tema de los derechos humanos, en la defensa de derechos humanos, las vulneraciones de derechos humanos cada vez son más amplias y más justificadas. En el caso concreto, en el Estado español, estamos viendo cómo en los últimos 2-3 años las denuncias y querellas de sindicatos de funcionarios de prisiones o de funcionarios de policía están aumentando contra aquellas personas que se atreven a denunciar el caso de tortura o que se atreven a publicar informes o libros o exposiciones. El número de denuncias, de querellas, de demandas por el derecho al honor, etcétera, está aumentando de una forma impresionante en todo el Estado y va en aumento. Los sindicatos policiales han sufrido un retroceso impresionante en cuanto a la defensa de derechos humanos y a la defensa de la dignidad de los ciudadanos. Pero igualmente tenemos muchos problemas. El trabajo de la Administración de Justicia, de los tribunales de justicia, es claramente insuficiente. Y digo insuficiente por ser educado y no decir lo que realmente pienso. Y ahí tenemos las diversas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, condenado al Estado español por no investigar los casos de tortura, o los dictámenes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que una y otra vez, desde el año 84, que fue la primera visita que hicieron al Estado español, vienen diciendo que en el Estado español se practica la tortura y que no se investiga de forma eficiente. Y ya, por último, otro problema que me parece que es gravísimo, y aquí también se ha sufrido un gravísimo retroceso, es que, además de la falta de actuación de las administraciones para perseguir y erradicar la tortura, sí se está produciendo un apoyo social a la práctica de la tortura, una aceptación social a la práctica de la tortura en todo el planeta. Ya lo denunció en su día Amnistía Internacional, con el informe que hizo en el 2014 con motivo del 30 aniversario de la Convención de Naciones Unidas. También lo ha denunciado recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciando cómo a nivel internacional, con sus encuestas, se comprueba y una y otra vez se ve el apoyo social a la práctica de la tortura, tortura con todas sus letras, no estamos hablando de eufemismos, tortura con todas sus letras, o la última encuesta que publicó aquí hace 2 años el Diario del Mundo, en el que, según esta encuesta, con todas las dificultades que queramos y dudas que podamos querer en esa encuesta, hablaba de que más del 50% de los ciudadanos españoles que contestaron a la pregunta eran partidarios de aplicar la tortura en el caso de personas detenidas por terrorismo. Esta es la realidad. Hay una aceptación de la tortura, a pesar de que todo el mundo decimos que estamos en contra, que todo el mundo dice que está en contra, que es el crimen más horrible que se puede cometer. La realidad es que la tortura está siendo aceptada, está siendo normalizada, y ha habido propuestas a nivel internacional, y esto ya me parece especialmente grave, que están proponiendo legalizar la tortura. O sea, legalizarlo, incluirlo en los códigos jurídicos, con el argumento de que, como ya sabemos que vamos a torturar, hagámoslo con salvaguardas para las personas torturadas. Entonces, estamos llegando a unos niveles realmente terribles. Entonces, creo que nos queda mucho trabajo, creo que hay que seguir adelante. Creo que este premio, aparte de dedicárselo a los compañeros que haya nombrado, me alegra porque creo que significa, o puede, quiero creer que significa que se está poniendo en realidad, estamos reconociendo que tenemos un problema muy grave con la práctica de la tortura en el Estado español y en el planeta en completo. En ese sentido, gracias por el premio y espero que podamos seguir luchando contra la tortura hasta que consigamos erradicar la tortura, que va a ser difícil, pero hay que intentarlo. Muchas gracias y nada más. Esa, ¿eh? Muy bien. Luego tenés... Ana, le das el diploma también, por favor. El diploma. Que aparte de la estatua,
En bronce tenéis un diploma que acredita el premio. Bien, el galardón internacional lo comparten dos mujeres absolutamente admirables, a mi juicio. Victoire Ingabire Umuoza nació en Ruanda en 1968. Es economista y desde 2006 lidera el partido de la oposición a la dictadura de su país de origen. Conocida en todo el mundo como la Mandela ruandesa, permaneció exiliada desde 1994 a 2010 y tras su regreso pidió a los autores de las masacres que rindieran cuentas ante los tribunales. Fue acusada de traición y encarcelada después de un juicio sin garantías. Su caso fue visto en la Corte Africana de los Derechos Humanos, que en noviembre de 2017 reconoció que Ingabire no había tenido un juicio justo en Ruanda y exigió al gobierno ruandés que la liberase y reparara el daño causado a su persona. Le pido que suba para entregar este premio a Jordi Palau Loverdos, abogado volcado en la defensa de las víctimas del genocidio ruandés, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Por favor, Jordi. Buenas tardes. Es un honor haber sido invitado a presentar este premio a Victoire Ingabire, que, como se ha dicho, es una mujer valiente que se exilió antes del genocidio y precisamente por esta causa no pudo ser después tachada de implicación en el genocidio, pero que a pesar de todo y estando en el exilio se dedicó a acoger a personas ruandesas que salían desesperadas de Ruanda y de la República Democrática del Congo después de las masacres del año 94, pero también del año 95, 96 y en los años siguientes. Y el hecho es que no solo se implicó en el proceso de justicia en relación a las víctimas españolas, ruandesas y congolesas en la Audiencia Nacional, sino que se implicó de forma definitiva en el proceso de diálogo intrarruandés, estando convencida que el diálogo, aún después de un genocidio y de masacres sistemáticas durante años, era la única solución para traer la auténtica reconciliación y la auténtica paz a Ruanda. En la primera edición del diálogo que celebramos justamente en Mallorca en el año 2004, era la única mujer. Y después de todo el proceso de diálogo, justo antes de decidir ir a Ruanda, ya iba acompañada de más mujeres en la edición representativa que se hizo justamente en Palma de Mallorca, estando presente la actual directora de la ECIT, que nos acogió en Mallorca. Y allí fue donde Victoire, delante de todas las mujeres y hombres ruandeses y ruandesas que estaban allí presentes en ese procedimiento informal de diálogo, después de años de diálogo, donde no solo se destacaban cuáles eran los retos y las raíces del mal ruandés, sino sobre todo cuáles eran los pasos que debía recorrerse por parte de la sociedad ruandesa para superar en el marco de la justicia transicional, invitó a mujeres y hombres, pero a todos en especial, a ir a Ruanda, a atreverse a llevar ese mensaje a Ruanda. Al principio fue sola y la acompañaron algunas personas en Ruanda, y ese fue el inicio del itinerario que ha sido señalado y que no repetiré, pero que se inició con su llegada al aeropuerto de Kigali y al memorial ante las víctimas, y tuvo el atrevimiento de hablar de todas las víctimas tutsis del genocidio, pero también de las víctimas hutus, de las víctimas tuas y de las otras víctimas no reconocidas en este conflicto, pidiendo justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y a partir de ese momento fue primero detenida, después liberada, después detenida y torturada. Estábamos hablando de tortura, eso también se practica especialmente en Ruanda. Después de ser
torturada, nuevamente liberada, fue sometida a juicio. Como se ha dicho, se la condenó a 7 años de cárcel. Recurrió, tuvo la osadía de recurrir y se la condenó a 15 años de cárcel. Y ha estado 8 años permanentemente en la cárcel, haciéndose finalmente a bombo y platillo el anuncio de que era liberada. Hoy tenemos la demostración de que en realidad no fue liberada, no ha sido autorizada por el gobierno de Ruanda a recoger el premio, y hoy tenemos personas de su familia que han venido a recoger el premio en su nombre, a las que hoy acogemos, su marido Lynn, su hija Raisa, su hijo Rist y su hermana Regine, a las que invito a venir a recoger el premio. I would like to thank everyone here for having me to speak on behalf of my family and in a very particular way on behalf of my mother. Quiere agradecer de forma especial que sea invitada a hablar en nombre de su madre, Victoire. We are here to celebrate not only my mother, but also the Association for Human Rights Pro, the nominees, and everyone in the audience. For each and every one of you is somehow a partaker in the efforts to fight human rights violations. No hemos venido únicamente a homenajear a mi madre, pero también a la PDHE, a todas las personas nominadas, a todas las personas que han obtenido el premio y a todas las personas comprometidas que están aquí presentes y ausentes. Yes, we miss my family, miss my mother very much. Ever since she has been released from prison, we have felt a joy and a relief that we had not for years. Hemos tenido la alegría de la liberación de nuestra madre una vez fue liberada de la prisión. And it is her message to us before she left that keeps us going. Es su mensaje antes de ir a Ruanda la que nos sigue empujando a seguir adelante. She said that what she will do for Rwanda is not a sacrifice. Dijo que lo que quería hacer por Ruanda no es un sacrificio, no era un sacrificio. But what she will do for Rwanda is an investment. Pero lo que quería hacer por Ruanda era una inversión. We have seen so many people from different parts of the world that support this movement. Hemos visto tanta gente de todos los rincones del mundo que daba apoyo a esta causa. And now we don't feel alone anymore. Y ahora no nos sentimos solas y solos nunca más. We are therefore thanking you all very much for being part of this movement. Queremos agradeceros especialmente por formar parte de este gran movimiento. For my mother, politics is not only for the Rwandan people to be freed from oppression and inequality. Para mi madre no es solo la lucha por liberar a la gente de la falta de igualdad y de justicia. She aims for Rwanda to be a part of the world politics in a good way. Y ella desea que Ruanda forme parte de la política a nivel mundial en buen sentido. So this mission has indeed become greater than herself, greater than our family, greater than the supporters. Así que su causa se ha convertido en más grande que ella, más grande que la causa y más grande que la gente que la apoya. Thank you for all that you have done.
Gracias por todo lo que han dado. Por favor. Bien, yo ruego a la familia de Victoire que permanezca en el escenario porque, aunque el régimen ruandés no le ha permitido acompañarnos, si no fallan las conexiones, tenemos en directo a Victoire desde Kigali. Okay. Por favor. Ureba uburyo kwamfatira. Bonsoir Victoire. Bonsoir Victoire. Tu nous écoutes? Oui. On te remercie pour ta présence. Tu peux commencer. Nous sommes prêts. Ok. Merci. Oui, merci bien. Muchas gracias. Messieurs, je peux commencer? Tu peux commencer. Ok. Monsieur le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Señor, Monsieur Carlos Fernandez, le président de l'Association des droits de l'homme en Espagne, distingués invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord de présenter mes remerciements appuyés à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à obtenir ce prix. Mes pensées vont sincèrement à l'Association des droits de l'homme en Espagne. Victoire, je peux traduire peu à peu, doucement? Oui. Ok. Oui, okay. Merci. Bueno, agradecido a todas las autoridades, el secretario de Estado, el presidente de la asociación, y quería agradecer especialmente su presencia hoy. Tu peux continuer, Victoire. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de recevoir ce prix international des droits de l'homme. Es un gran placer recibir este premio de derechos humanos. Ce prix m'honore, mais aussi m'oblige à travailler dur, car j'ai cette obligation de résultat de ne pas décevoir. Este premio no solo me honora, sino que me obliga a trabajar duro por la causa por la que estoy trabajando. Ceci étant vrai, car dans mon pays, nous avons encore un long chemin à parcourir pour faire respecter les principes des droits de l'homme. En nuestro país tenemos todavía un gran camino a recorrer para que se respeten los derechos humanos. Mesdames et messieurs, le fait que je ne peux pas sortir de mon pays illustre à merveille ce que je viens de dire ici. Señoras y señores, el hecho de que no pueda salir de mi país para venir a recoger el premio demuestra cuál es la situación en la que estoy viviendo. Pourtant, l'article 13, alinéa 2 de la Charte internationale des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit de quitter tout pays. El artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a moverse y a circular por el mundo, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Incluso de salir y de volver a su propio país. Même le libéré de l'article 26, alinéa 2 de la Constitution rwandaise. También el artículo 26 de la Constitución ruandesa. Stipule aussi que tout Rwandais a le droit de quitter librement le Rwanda et d'y revenir. Establece de forma clara que todo nacional ruandés puede dejar su país y volver a su país. Salir de su país Dans y mon pays, volver. le Rwanda,
Dans mon pays, le Rwanda, les principes de respect de liberté d'opinion et leurs attributs sont incessamment bafoués. En mi país, Ruanda, la libertad de expresión y de opinión está constantemente violada o no respetada. Et l'opposition en fait les frais. ¿Y la oposición, perdón? Et l'opposition en fait les frais. Y la oposición no puede ejercerse. Nous avons les cas des membres de l'opposition qui ont disparu. Tenemos personas dentro de la oposición que han desaparecido, Qui ont été assassinés. que han sido asesinados, Et même ceux qui croupissent encore dans des prisons. e incluso personas que están encerradas en la prisión de forma permanente. Les principes de la démocratie ne sont pas respectés et ceci hypothèque tout développement et paix durable. Los principios de la democracia no son respetados y esto hipoteca el desarrollo humano y el desarrollo democrático de nuestro país. C'est pour cela que récemment, avec certains de mes compatriotes, Es precisamente gracias a esto y a mis compatriotas, al compromiso de mis compatriotas, nous avons créé un parti politique, le Parti pour le développement et la liberté pour tous, DARFA. hemos creado un nuevo partido, el Partido por el Desarrollo y la Libertad de todos los ruandeses, un nuevo partido político. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y être de développement durable sans la démocratie. Estamos convencidos que el desarrollo de nuestro país es un elemento clave. Nous sommes persuadés que sans démocratie et le respect des droits de la personne humaine, Estamos convencidos que sin democracia y sin el respeto de derechos humanos, le développement de la société rwandaise restera un vieux pieu. el desarrollo de la sociedad ruandesa no será posible. Nous voulons qu'en vertu de la constitution rwandaise, Queremos aprovechar de la Constitución ruandesa notre peuple puisse déterminer librement son statut para que el pueblo pueda realmente determinar su estatus et son destin politique y su destino político et assurer librement son développement économique, social et culturel. y asegurar su desarrollo político, económico y cultural. Je vous remercie. Les doy las gracias. Muchas gracias, Victoire. Enhorabuena. Merci beaucoup, Victoire. Bien, también es premiada en la categoría internacional Nora Morales de Cortiñas. Es integrante de las Madres de la Plaza de Mayo desde 1977, año en que desapareció su hijo Carlos Gustavo, que pertenecía al movimiento peronista, bajo el régimen dictatorial de Jorge Rafael Videla. Hasta el día de hoy se la puede encontrar todos los jueves de 3:30 a 4 de la tarde haciendo la ronda de las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Morales ha participado en diferentes movimientos sociales defendiendo los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y también contra la deuda externa, la corrupción, la impunidad y la crisis económica. Una luchadora innata. Le pido que suba para entregar este premio a Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para la Cooperación.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero comenzar diciendo y expresando el gran honor que para mí supone el haber sido invitado por la Asociación Pro Derechos Humanos para hacer entrega de un premio. He tenido en otras ocasiones oportunidad de colaborar con la asociación, pero nunca se me había ofrecido esta posibilidad, que la verdad agradezco de todo corazón. Los derechos humanos son el objetivo último de cualquier labor de cooperación bien entendida. ¿Qué voy a decir de Nora Morales que no sepáis todos, ¿no? Recordaba Jesús que en el 76 desapareció su hijo Carlos Gustavo, lo que fue, desde luego, el acicate, ¿no? La espoleta para poner en marcha una personalidad solidaria, combativa, avasalladora. No solamente ha sido fundadora de la línea fundadora de las Madres de Mayo, no solo sigue participando y asistiendo a las famosas rondas de la plaza, sino que ha tenido además la preocupación por seguir manteniendo una carrera académica, una carrera en el ámbito del soporte intelectual, de la defensa de todas aquellas causas que le importan a los ciudadanos. Es, por consiguiente, un personaje absolutamente único, un humanista de la vieja escuela, no confinada a una causa que termina por enamorarse de la causa y olvidar el objetivo, sino con una visión absolutamente abierta a todas las, como decía, a todas las necesidades y a todos los problemas de la vida contemporánea. Es una mujer preocupada por los efectos de las crisis económicas, luchadora contra los problemas que derivan de la deuda externa, particularmente en la época en la que suponía un obstáculo aparentemente insalvable para el progreso de los países latinoamericanos, pero han aparecido nuevas causas a las que también se dedica con absoluta dedicación y corazón, la corrupción, la lucha contra la impunidad. Pero no hay que olvidar lo que fue el principio y el origen de esta gran carrera combativa. Yo creo que todos tenemos todavía en la retina, incluso los que lo han visto después de que ocurriera en las nuevas generaciones, la brutalidad de las dictaduras sudamericanas de aquella época. La lucha permanente por la recuperación y el mantenimiento de la memoria, el no olvidar, el luchar contra la impunidad, es algo que realmente empieza allí, pero que luego, poco a poco, se va extendiendo y nos va haciendo reflexionar a todas las sociedades sobre la necesidad de mantener la memoria, de buscar una justa reparación y de asegurar que nunca volverán a repetirse estos hechos. A mí me parece, estaba viendo el magnífico diseño del premio y creo que está pensado para Nora Morales, porque el mundo se le hace pequeño. Es su voluntad solidaria que representan esas manos y su escenario es el mundo, ¿no? Aquí he leído en el resumen de la asociación que cuando vino a España para apoyar todos los esfuerzos para la exhumación del cadáver del dictador, venía de Turquía, donde había estado acompañando a los kurdos, y esto yo creo que es suficientemente expresivo de una vida dedicada al activismo y a las causas de la defensa de los derechos humanos que cubre realmente todo el mundo y que lleva ese enorme prestigio que le acompaña, ese compromiso, esa solidaridad, esa humanidad, donde quiera que haya una causa que merezca ese apoyo y que merezca a través de su apoyo la atención de todos los que no las conocemos con la profundidad y no les dedicamos la atención personal y política que desde luego merecen. Por eso creo que ha sido una magnífica
decisión, la de la Asociación por los Derechos Humanos de España, la de conceder a Nora Morales este premio que tengo el honor de entregarle en nombre de todos vosotros. En nombre de Nora Morales, recoge el premio Paula Slepoy. Pues si está preparado, vamos a escuchar un mensaje de Nora Morales de Cortiñas. Morales de Cortiñas, quiero mandar un saludo a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de España, a todos los que tuvieron su participación para darme este reconocimiento en derechos humanos. Yo los dedico a las madres que ya no están, a los padres y a los 30.000 detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas y a todos los que estuvieron presos durante el terrorismo de Estado, a todos los que sufrieron el exilio y a todos los perseguidos. Y quiero decirle que los abrazo, que ya voy a ir a España a la brevedad y voy a ir para estar con todos ustedes y que hoy delego en la familia Slepoy, del cual guardo gran recuerdo y gran agradecimiento a Carlos Slepoy por todo lo que hizo, porque las condenas a estos crímenes horrendos salieron, cómo ayudó para que hubiera una convención y para que no hubiera más impunidad en Argentina. Agradezco a todos los que están participando y yo sé que voy a estar con todos ustedes y con el doctor Castresana especialmente para abrazarlos y decirles que los quiero mucho y que les digo gracias, gracias y hasta pronto, hasta siempre. Adelante. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Añadir a las palabras de Nora que es un gran honor para mí y para mis hermanos poder recoger este premio en su nombre, porque lo hacemos en nombre de una querida amiga de nuestra familia, una luchadora entrañable, un referente en el mundo por la lucha por los derechos humanos, por las causas justas, sobre todo una amiga muy querida para nuestro padre, a quien les unía no solo una historia tremenda, sino sobre todo la lucha y el compromiso por los derechos humanos. También es un honor hacerlo en nombre de mi padre, y quiero traer en esta ocasión unas palabras que él citaba mucho, porque creo que resumen algo que representa Nora, que representa Victoire y tantos luchadores por los derechos humanos. Él citaba a menudo una frase de una antropóloga norteamericana, Margaret Mead, y decía: no duden que un grupo de personas con determinación puede cambiar el mundo, porque siempre ha sido así. Creo que Nora, Victoire y tantos luchadores por los derechos humanos pertenecen a ese valioso grupo de personas. Muchas gracias. ¿Puedes con ello? Adelante. Gracias, Juan Pablo. Bien, pues finalmente llegamos a la categoría de periodismo, que entenderéis que para mí pues es especialmente pues, un privilegio
presentarlo, ¿no? El premiado es el periodista y ensayista valenciano Pascual Serrano. En 1996, Serrano fundó, junto con un grupo de periodistas, la publicación digital Rebelión, que hoy funciona como diario alternativo en Internet. A principios de 2000 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido en Venezuela con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia, que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. En la actualidad dirige la colección de libros A Fondo sobre temas de actualidad en la editorial ACAL, es miembro del Consejo de Redacción de la revista satírica El Jueves y colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional. Yo añadiría que, como suelo decir, que convendría a veces encontrar al lado del organigrama de cada medio de comunicación, estaría bien tener el organigrama de la propiedad del medio de comunicación para entender determinadas cosas sobre cada línea editorial. Sugiero leer varios de los libros de Pascual Serrano porque cuenta muy bien y con mucho rigor eso, la propiedad, quién está detrás de los medios de comunicación. Para entregar este premio, ruego que suba Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Ese premio es para Pascual Serrano. En primer lugar, quiero volver a dar las gracias a la asociación y a su presidente, gracias Carlos, por haber pensado en el Instituto Cervantes. Juan Pablo de la Iglesia es el presidente de nuestro Consejo de Administración y cuando nos reunimos, como es evidente, encima de la mesa tenemos la prioridad de la cooperación y la cooperación es inseparable de la conciencia democrática y de los derechos humanos. Y cuando pensamos, por ejemplo, en firmar con AECID un acuerdo para llevar misiones pedagógicas de formación al África subsahariana, o cuando firmamos con instituciones penitenciarias un programa para formar a voluntarios que enseñen el idioma a más de 9.000 reclusos que están en nuestras cárceles y que no saben el idioma, o cuando pensamos bautizar una de nuestras bibliotecas pues con un escritor homosexual, porque sin crear conflictos diplomáticos queremos nombrar con un escritor homosexual la biblioteca que tenemos en un país que castiga todavía con la pena de muerte la homosexualidad, o cuando decidimos enviar a una mujer como directora del Instituto Cervantes a una ciudad y a un país donde las mujeres sufren un trato escandaloso de desigualdad, pues estamos uniendo nuestro trabajo de cultura con la cooperación y con la lucha por los derechos humanos. Y bueno, en ese sentido, este acto es especialmente importante para nosotros y yo quiero agradecerle a Juan Pablo la labor que está haciendo como presidente en el Consejo de Administración del Instituto Cervantes. Inmediatamente después le pediré aumento de presupuestos que nos hace falta a todos. Yo creo que es de especial importancia que haya un premio especial de periodismo y de especial importancia que hoy contemos aquí con Pascual Serrano y con Jesús Maraña. La corrupción de las sociedades empieza por la corrupción del lenguaje y por la corrupción del lenguaje en la información y en la intoxicación. Y estamos acostumbrados a que nuestros periódicos, una y otra vez, nuestros medios de comunicación, una y otra vez hablen de libertad y hablen de verdad y se les llene la boca con palabras como libertad y verdad y después se dediquen a manipular, a intoxicar y a preparar el terreno para que poderes ilegítimos actúen en nombre de la mentira. Eso es así, por eso es tan importante esa idea que planteaba Jesús y que él mismo representa por su trabajo en público, su trabajo en Infolibre, de
intentar aprovechar los nuevos medios digitales para combatir desde el interior de las redes de la mentira en favor de la conciencia democrática. Y eso es lo que hoy se premia al reconocer la labor de la persona que quizá representa con más agudeza y con más empeño la conciencia crítica del periodismo y de los medios de comunicación en España. Yo sigo a Pascual Serrano desde una vieja época, en nuestros orígenes, en una revista que se llamaba Voces y que estaba ligada a los inicios de Izquierda Unida, y después desde la labor que ha hecho como cofundador de Rebelión, pero además de periodista de testimonio en sus revistas, creo que es muy destacable la labor que ha hecho como ensayista, como investigador de la realidad de los medios de comunicación en España. Lo ha sugerido Jesús. Cuando uno, leyendo a Pascual, pues se da cuenta de en qué manos y en qué dinero están los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación, cuando uno se entera que aparte de la publicidad, que hace muy difícil informar sobre distintos sectores de la sociedad, pues hay también acuerdos opacos que más allá de la publicidad alimentan a los medios de comunicación, pues uno comprende cuál es la realidad y por qué muchas veces estamos invitados al miedo, a la catástrofe, al desamparo, y se quieren cortar las alas a las apuestas en nombre de una libre actuación para mejorar y progresar en los acuerdos que defienden los derechos humanos y la democracia frente a la determinación del poder económico. Los títulos de Pascual hablan por sí mismos. Ustedes pueden leer perlas, patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación, o medios democráticos, una revolución pendiente, o violencia y medios de comunicación, o desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, o periodismo canalla. Son títulos bastante significativos, pero no son excesivamente imaginativos porque están señalando con el dedo cuál es nuestra realidad. A mí me gusta recordar siempre algo que decía Albert Camus: un país vale lo que vale su periodismo. Y Camus, en este sentido, fue un referente de hasta qué punto la democracia de un país depende de sus medios de información y de su dignidad periodística, y hasta qué punto, si como antes recordábamos, hay que estar vigilantes en la democracia porque la tortura no se acaba con el final de las dictaduras, sino que está viva y latiendo en la democracia, pues hay que ser muy conscientes también que la libertad del periodismo es fundamental para la democracia, pero que la libertad es algo más de que no haya censura, sino que tiene que haber un compromiso serio con la independencia frente a los poderes económicos que nos determinan. Por eso creo que es fundamental este premio, y creo que el jurado acertó pensando en Pascual Serrano, y para mí es un honor entregarle en el Instituto Cervantes su merecidísimo premio. Espera, Pascual, poneros. Voy a sacar mi chuleta.
Buenas tardes. Gracias, Luis, gracias, Jesús, gracias a las diferentes autoridades, a todos los amigos que aquí os encontráis. Yo creo que un premio, en realidad, vale lo que la institución o la organización que lo concede. Y este premio me lo concede la Asociación por Derechos Humanos de España, una asociación que trabaja desde hace más de 40 años luchando por los derechos humanos, tanto dentro de nuestras fronteras como en el resto del mundo, defendiendo los principios del derecho internacional. Por eso creo que este premio para mí es muy valioso, porque lo es quienes llevan 43 años defendiendo los derechos humanos. Vivimos tiempos en que cuando se habla de periodismo, se habla de nuevas tecnologías, de cómo conseguir que los medios sean rentables ante la crisis actual de la profesión, y cuando se acercan a los contenidos, pues hablan de neutralidad, de equidistancia, de objetividad. Y yo pregunto, ¿cuál es la neutralidad y la equidistancia cuando debemos informar de un bombardeo de la OTAN que ciega la vida de decenas de civiles, muchos de ellos niños, durante una boda en Afganistán? ¿Qué equidistancia debemos adoptar cuando informamos de una crisis bancaria que supone, por un lado, miles de despidos de trabajadores y saqueo del dinero público y, al mismo tiempo, jubilaciones de 8 millones de euros de directivos de la banca? ¿Cuál es la objetividad a la hora de informar de que unos militares se sublevan contra el presidente boliviano que por primera vez en la historia del país ha servido a los más humildes, a los indígenas y a los campesinos? Decía Ryszard Kapuscinski que el verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. Y la periodista y escritora Elena Poniatowska explicaba que en América Latina uno se mete a periodista y lo primero que hace es indignarse. La propia realidad te obliga. Si no haces periodismo de denuncia, no sé lo que estás haciendo. Yo añadiría que en América Latina y en cualquier parte del mundo, porque ya el mundo es una aldea en términos informativos. Si el periodismo no tiene valores y principios, si no se pone al lado de los humildes, si no tiene como bandera la defensa de los derechos humanos y señalar con nombre y apellidos al que los viole, no merece existir. Para escribir, termino ya, hace falta valor, y para tener valor hacen falta tener valores. Hacen falta periodistas con valores, medios de comunicación que permitan que escriban los periodistas con valores y una sociedad que empuje y obligue a los periodistas a tener valores, a posicionarse, a mojarse. Creo que la Asociación por Derechos Humanos de España forma parte de esa sociedad. Yo quiero dar las gracias por empujar y combatir al periodismo neutral, complaciente y sumiso. Quizá ustedes no lo saben, pero no solamente están luchando por los derechos humanos, también con este premio están luchando por la decencia del periodismo. Muchas gracias. Has estado estupendo. Enhorabuena. Bueno, vamos terminando, aunque no es el final, pero va a tener una intervención final cerrando el acto oficialmente la vicepresidenta de la Asociación por Derechos Humanos, Pilar Bueno, pero luego tenemos una pequeña sorpresa final, ¿no? Buenas tardes a todos los asistentes, autoridades, al director de esta ilustre casa, casa de nuestro idioma, que fomenta no solamente el idioma, sino nuestra cultura y la hace extensiva a todo el universo. La PDH, con estos premios de 2019 y la nueva dirección, tiene fijada como una materia, un objetivo muy importante, la educación en derechos humanos. La Asociación de Derechos Humanos, la PDH, desde su fundación en el año 1976, el tema de la educación fue muy importante porque se salía de una dictadura y había mucho por hacer para que la ciudadanía fuera consciente de los valores en la democracia. En ese momento, una de las tareas pendientes de aprendizaje era, como no podía ser de otra manera, la educación en derechos humanos. La PDH en el año 1976
resalta ya el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, en los que dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Posteriormente, este artículo fue trasladado a nuestra Constitución en unos términos similares en el artículo 27. Todos los intervinientes, sin estar consensuado, han hecho referencia a la situación actual en la que nos encontramos. Porque es cada vez más preocupante, porque en vez de avanzar en materia de derechos humanos, la realidad es que su vulneración se está normalizando. Y ello, entre otras causas, por la irrupción y el asentamiento de fuerzas antidemocráticas en todas las instituciones. Solo formando a los ciudadanos con una capacidad crítica, una autonomía moral y fuerte sentido de la justicia, esto es, ciudadanos formados en derechos humanos, podemos construir las defensas democráticas necesarias para no tener que volver a épocas anteriores. La sociedad, además de educarse en derechos humanos, tiene que dar un paso y posicionarse al lado de los defensores y defensoras de derechos humanos. Tienen que garantizar su integridad, porque su lucha es la lucha de todos, porque son ellos los que denuncian que las desigualdades son evitables, que siguen denunciando el discurso del odio, la discriminación, reivindican los derechos civiles, reivindican las libertades públicas en los espacios públicos, reivindican una información veraz, tenemos derecho a una información veraz. Y realizan su labor, aun sabiendo que se van a enfrentar, y eso lo saben todos nuestros premiados, a situaciones en los que van a ser amenazados, arrestados, desaparecidos, asesinados, difamados, donde sus actos y sus conductas se van a criminalizar y además van a ser perseguidos en el sentido más amplio de la palabra perseguido, a todos los niveles. Y ello solo por el hecho de que alzan la voz para defender a las personas más vulnerables. También debo decir que esta lucha no es ajena. Todos tenemos que ser defensoras y defensores de los derechos humanos y alzar la voz contra su violación, porque en este momento es absolutamente necesario. Y como decía mi admiradísimo y querido profesor Francisco Tomás y Valiente, el silencio es cómplice antes y después de la muerte del último hombre asesinado. Nosotros no podemos permanecer en silencio. Es unas palabras que invitan a la actuación y no al desamparo ni al desasosiego. Tenemos que seguir adelante y tenemos que alzar la voz a nivel individual o a niveles colectivos, porque los derechos humanos hoy en día son absolutamente necesarios. Con esto doy por clausurada la entrega de los premios de la Asociación por Derechos Humanos del año 2019. Ahora vamos a pasar. Sí, pero vamos a terminar. Muchas gracias, Pilar. Nada, y yo solo reiterar mi gratitud al trabajo de la Asociación Pro Derechos Humanos, a tan buena elección, a mi juicio, en los premios que se han entregado, y a que no os canséis nunca de esta labor, ni nos cansemos nadie de empujar, de ayudar y de estar cuando se precisa, que yo creo que cada vez va a ser más intensivo, por lo tanto, da igual que sea 5 de diciembre, de hecho, en vísperas de esa celebración anual de la Constitución española, pues qué mejor aperitivo que celebrar la lucha por los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Y terminamos con una canción de Luis Pastor. Muchas gracias. Me acompaña Lourdes Guerra. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones,
violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear banderas republicanas, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones.